estar en la casa de Dios adorando y glorificando su nombre, por darle gracias, porque ¿quiénes somos nosotros para que Él se haya fijado? ¿Quiénes somos nosotros? Unos viles pecadores en los que Jesús, nuestro Padre, se fijó y entregó su vida para ser nuestro amigo. ¿Quiénes somos nosotros para que Él piense? No somos nadie, hermano, y por eso le damos gracias a nuestro Señor. Le damos las gracias porque nos amó, porque nos ama y nos amará. Le damos gracias porque Él vendrá un día de estos y llevará a todo su pueblo. Vamos a cantarle a nuestro Señor Jesús: ¿quién soy yo para que en mí tú pienses?
nosotros no le seamos fieles, a pesar de que nosotros seamos solo unos viles pecadores. Pero el día de hoy le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos renueve, que renueve nuestra alma, que renueve nuestro corazón, porque lo necesitamos. Cada día que pasa, cada día en el que estamos vivos, necesitamos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que obre en nuestro corazón. Por eso vamos a decirle que nos renueve nuestro Señor Jesús. Necesitamos más de nuestro Señor. Necesitamos depositar nuestra esperanza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque problemas hay y siempre habrá en nuestra vida, pero Él es quien nos fortalece. Él es nuestra esperanza. Pon tu ancla firme en el Señor, hermano mío. Que el Señor sea tu roca, que el Señor sea tu refugio. Que no te apartes de su camino, porque Él te ama, te quiere a salvo. Y Él sabe que a su lado tú estarás bien. Él sabe que a su lado tú estarás tranquilo, tú estarás gozoso de disfrutar la vida. Porque Él un día vendrá y querrá venir por un pueblo limpio, sin mancha, y estaremos justificados por la fe. Vamos a cantarle: mi esperanza está en Jesús, hermano.
presentar a Mía Elizabeth Robles Santana. Eso es todo. La fresita que Carol presume cada ratito ahí en el Face, ¿sabes? Muy bien, pues las presentaciones que nosotros hacemos, que las iglesias de Unifam hacemos para los niños, son presentaciones que están basadas en el pasaje cuando José y María presentan a Jesús a los 8 días. Pero hoy quiero leerles otro pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 10. La presentación de niños no es una sustitución de lo que la Iglesia Católica hace con respecto al bautismo. No es un bautismo, no es nada de eso. La presentación de niños, ahorita les voy a explicar las áreas importantes. Pero quiero leerles Marcos capítulo 10, del 13 en adelante. Dice, y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí, no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Qué pasaje tan precioso, ¿no?
Dice que las personas, cuando Jesús andaba predicando, las personas traían a los niños para presentárselos. De ahí viene la presentación de niños. También es algo que de alguna manera tiene un sustento bíblico. Pero implica básicamente tres cosas, les voy a explicar rápidamente. Una, cuando presentamos a un bebé delante de la congregación, cuando la familia presenta a un bebé a Dios, es porque reconocemos que Dios es creador y el bebé o la bebé en este caso es un regalo y es creación de Dios. Amén. En primer lugar, reconocemos que Dios ha bendecido a la familia con una preciosa bebé. En segundo lugar, tanto la familia como la iglesia nos comprometemos a cuidar de esta bebé, a enseñarle un buen testimonio y a ser parte de su crecimiento y vida espiritual. Y en tercer lugar, también nos comprometemos a enseñarle a que conozca a Jesús. Que conforme la niña vaya creciendo, Dios la bendiga, Dios la cuide, juntamente con toda la familia, pero que al mismo tiempo reciba la enseñanza espiritual. De eso se trata la presentación de los niños en las iglesias evangélicas y en lo que hacemos aquí. Así es de que vamos a orar por Mía Elizabeth Robles Santana. ¿Ya la conocen? Muy bien. Ustedes se comprometen que juntamente con la familia vamos a darle un buen testimonio y ayudar a la pequeña Mía Elizabeth a crecer en el temor de Dios. Diga, sí, me comprometo. Y juntamente con la familia, que es lo que viene a hacer hoy delante de Dios. Vamos a orar por la pequeña. Estás llorando con ellos porque querías venirte conmigo, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, por favor. Dirijan su brazo derecho a Mía Elizabeth Robles Santana en señal de bendición y de solidaridad por la presentación de esta pequeñita. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy presentamos delante de tu presencia, delante de la congregación, a Mía Elizabeth Robles Santana. Pedimos, Padre, tu bendición, tu cuidado. Te damos gracias porque tú has permitido que la familia reciba esta gran bendición y que Mía Elizabeth sea un medio por el cual tú seas exaltado. Hoy la consagramos a ti, rogándote, Señor, que ella te conozca, sea una hija tuya y te sirva, rogándote y suplicando tu cuidado, tu salud en su crecimiento y tu cuidado ante toda circunstancia difícil que ella pudiera enfrentar. Bendice a la familia que hoy viene, Padre, delante de ti también a comprometerse y a darte las gracias por tantas bendiciones. Aquí estamos como familia espiritual, como congregación, presentando delante de ti, Señor, a Mía Elizabeth. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un aplauso para... Mire cómo está de tranquila. Puede tomarse lugar, por favor. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios, bendecidos. Ya teníamos muchas ganas de volver, de regresar, ¿verdad? ¿Cómo los trata la nueva normalidad? ¿Cómo nos va vino a cambiar muchas cosas en la vida? ¿Qué tal la escuela? En el trabajo, los nuevos modos que se están implementando después de una pandemia, después de que íbamos en un sentido de una vida pareciera
normal, todos metidos en el trabajo, con proyectos, con metas, haciendo pues ahí proyectos, trabajando en ellos, ¿sí? Con problemas en casa, tal vez en el trabajo, tanto bueno, negativos como positivos, ¿verdad? Pero llevábamos un sentido, de repente vino algo que detuvo todo, ¿no? Un pequeño virus que nadie no se puede ver, para muchos aún no existe, para otros sí es real, y que esto ha cambiado precisamente el estilo de vida, ¿sí? Ha venido a traer nuevas formas de vivir, ¿sí o no es así? Sí, ahora tenemos que meternos a aprender a la tecnología, actualizarnos para poder estudiar, para poder trabajar, abrir tal vez un cuartito dentro de la casa para hacer el trabajo, ¿no? La oficina en casa. Personas que no estábamos muy conectados con la tecnología, ahora todos los amas de casa, padres, tienen que hacerlo por consecuencia de las escuelas. Los niños están inventando una nueva forma, una nueva etapa fuera de la escuela, el distanciamiento social. Fíjense esa nueva normalidad, ¿no? Cuando nos abrazamos y decimos, hay un abrazo de corazón a corazón, y estas cosas ya no lo podemos, nuestro deseo es hacerlo, pero ya no es posible. ¿Por qué? Porque hay una nueva forma, una nueva manera de vivir la vida. ¿No es así? Esto quiero introducirlos precisamente a que en la vida, ¿sí? Tanto lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, hay un antes y un después, y estamos en ese proceso ahora. También en la vida personal, también tenemos un antes y un después. Un antes de entrar a la seco, un antes de entrar a la prepa, un después de salir de la prepa, un antes de casarnos, un después de casarnos, los jóvenes, ¿no? Un antes de los 15, un después de los 15 o de los 18. Hay muchas formas que nosotros estamos viviendo, pero también aquí la Escritura nos va a llevar, y el pasaje que escribe el apóstol Pablo a los Efesios y a la iglesia que hoy también estamos aquí, es precisamente hacernos ver con claridad que necesitamos modificar, necesitamos renovar, llevar una vida nueva. Pero ahora quiero decirles precisamente que la nueva normalidad, ustedes se han preguntado, y creo que ha habido dudas desde el principio que comenzó todo este asunto de la pandemia, que escuchábamos noticias del otro lado del mundo, y cuando llegaron a nuestro país y decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Que la iglesia qué va a hacer? ¿Pastores, nos vamos a reunir o no nos vamos a reunir? Pareciera que si no nos reuníamos nos falta fe, parecía que si nos reuníamos entonces estábamos yendo en contra de las autoridades, pero teníamos que tomar decisiones, y todo esto siempre ha sido ir a la palabra de Dios. Porque Él es el que nos va a dar la ruta, que nos va a dar la luz en medio de la tempestad, en medio de las tinieblas, para saber hacia dónde y cómo nosotros tenemos que enfrentar y vivir ante las nuevas formas. Yo creo que también ustedes se preguntaron actualmente, ¿y ahora qué va a pasar con la iglesia? ¿Estamos nosotros siendo fieles a Dios cuando nos dice que nosotros tenemos que cuidar de la iglesia, que tenemos que ser prudentes también en el cuidado de la iglesia? Existe una enfermedad mundial, una crisis mundial que puede afectar a las familias y está afectando a muchos. ¿Cuántos de aquí hemos conocido y muchos han tenido pues la desgracia de ver personas que han sido alcanzadas por el nuevo virus, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos para la iglesia, y otra de las incógnitas es, la iglesia, ¿cómo vamos a seguir viviendo? ¿Vamos a regresar a lo que era antes, a lo normal, o cómo vamos a seguir viviendo? Muchos esperamos que después de todo esto la iglesia tenga un avivamiento, cada una de las familias vengan con todo ese ímpetu, la alegría, el gozo que el Señor nos ha sostenido, pero pareciera que no es así. Pareciera que está en contra, pareciera que durante toda la cuarentena, durante todo el tiempo que hemos vivido, ha habido cierto enfriamiento, distanciamiento, ha habido situaciones que no sabemos qué va a pasar con la iglesia. Pero hay algo escrito aquí en la Biblia,
Algunos tienen en su título en ese pasaje que dice la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Yo le he titulado a este mensaje el día de hoy, la nueva normalidad para la iglesia. Y no tiene que ver ahorita con es solamente esta reseña, esta introducción para que nosotros sepamos que hay un antes y que hay un después, que necesitamos renovar, hacer cambios en nuestra vida. ¿Sí? Y es importante que tomemos en cuenta tres cosas que nos va a hablar el apóstol Pablo de la carta a los Efesios. Fíjense, el apóstol la escribió desde la cárcel a los Efesios. Los Efesios, o Éfeso, se encontraba en Macedonia, en donde era una tierra de gentiles, personas que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel. Entonces quiero comentarles esto, porque es importante lo que dice la Biblia, para que lo tengamos en cuenta, ¿sale? Todos los gentiles somos los que no somos judíos o no somos del pueblo de Israel, ¿bien? Entonces todas las nacionalidades venimos siendo gentiles. Pues bien, vamos a comenzar con la primera característica, que dice así: la nueva normalidad para la iglesia tiene que ver, número uno, con despojarse del viejo hombre. La nueva normalidad para la iglesia tiene que ver con despojarse del nuevo hombre. Y eso lo podemos encontrar en el versículo número 22 de nuestro pasaje, que dice así: permítanme. Dice así: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. El apóstol Pablo habla acerca de esto después de dar una enseñanza en el capítulo 4 acerca de la unidad de la iglesia. ¿Sí? De cómo la iglesia debemos de permanecer unidos, y en los pasajes anteriores, en lo que es el capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo da características, enseñanzas a los cristianos teóricas, doctrina. Pero en este pasaje nos encontramos con el apóstol Pablo dando e instruyendo, insistiendo a la iglesia a llevar una vida práctica. Eso anótenlo mucho, una vida práctica del cristianismo, del cristiano, pero de la vida cristiana. Bien, entonces después de dar la solución, el apóstol Pablo: despójense del viejo hombre. Vamos a analizar cuál es ese viejo hombre del que está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué les parece? Y vamos viendo nosotros cómo nos encontramos en estas circunstancias. Si nosotros ya lo hemos despojado, si no conocíamos que teníamos que hacerlo, o ya lo estamos haciendo, ¿bien? Dice así: despojarse del viejo hombre. Comienza en el versículo 17 el apóstol Pablo insistiendo a la iglesia, diciéndole a la iglesia: ya no anden más, o ya no se comporten más como los gentiles, como los que no conocen a Dios, dice el apóstol Pablo. En la Reina Valera 60 habla de no andar como los gentiles. Recuerden que le está hablando a la iglesia, una iglesia convertida de gentiles, pero dice: ya no se comporten más como gentiles. Es decir, nosotros venimos siendo gentiles, pero ahora somos parte de la iglesia. La enseñanza que el apóstol Pablo está diciendo: ya no sean más como los que no conocían de Dios. Y vamos a analizar aquí al menos 5 cosas rápidamente que dice la vanidad de sus mentes. ¿Sí? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se conducen? ¿Cómo viven los gentiles? La palabra andar tiene que ver con vivir, como conducirse o comportarse. ¿Sí? Eso es, entonces ya no se comporten como los que no conocen a Dios, que dice que andan en la vanidad de sus mentes, ¿sí? Pensando en cosas vanas, teniendo en su mente propósitos de su vida y metas vanas, pensando en construir cosas que no tienen nada que ver con Dios,
están alejados de Dios, entonces sus proyectos de vida, su desgaste físico de su vida tiene que ver con proyectos propios que no tienen nada que ver con Dios. El entendimiento entenebrecido, esa es la segunda característica que habla acerca de tener, entenebrecido tiene que ver con tinieblas. Oscuro, un entendimiento que no puede ver la luz, algo que no puede tener claridad, que Dios habla, y Dios habla por muchos medios, por medio de la predicación, de la Biblia, incluso de toda la creación se manifiesta Dios. Sin embargo, a muchos se les habla, se les dice, se les corrige, se les exhorta, se les invita, se les comparte la palabra, pero no lo pueden entender. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque están en tinieblas, sus deseos, su corazón está en cosas del mundo, de satisfacer la carne. Tercera característica es alejándose de la vida de Dios, fíjense, por la ignorancia. Una tercera característica del comportamiento como vivían los gentiles, como vivíamos nosotros, usted y yo, antes de convertirnos a Cristo, y todo aquel que aún no conoce a Cristo sigue conduciéndose por ese camino. Por eso la predicación del maestro era: arrepiéntanse y vuélvanse de sus malos caminos. ¿Sí? Está el Señor llamando a la iglesia, está llamando a las personas al arrepentimiento. Es ahí donde precisamente dice que por la ignorancia se alejan de Dios. Y lo podemos ver al apóstol Pablo explicándolo en las diferentes epístolas, diferentes cartas a los romanos, a filipenses, diciendo cómo es que el hombre, principalmente en Romanos, cómo se aleja de Dios y cuáles son las características de los que se alejan de Dios, que no le dan lugar a Dios como Dios. ¿Sí? Que ellos se elevan, se ponen como más sabios, ¿sí? Procurando ser sabios, son necios, ¿no? Creyendo saber más de Dios que Dios mismo. Entonces son personas que por la ignorancia, y no por la ignorancia de que, no, pues es que yo no conocía de Dios. Yo creo que actualmente en nuestro país muchos conocemos o hemos escuchado a Jesucristo, ¿no? Pero hay una gran diferencia de conocer a Jesucristo y de conocer de Jesucristo, ¿sí? De saber quién es Él, cómo es Él, ¿sí? Y tener una experiencia con Él. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, hablando de la ignorancia, tiene que ver con que yo no quiero saber de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento dado vivíamos alejados de Dios? Y no porque Dios nos haya descuidado, sino porque nosotros le decíamos a los hermanos, no sé si a ustedes les pasó, cuando venían a compartir, nos decíamos: ya vas a empezar con esas cosas, no me hables de esto, yo estoy bien así como yo vivo, mira, déjame a mí con mis cosas, ¿no? Entonces, pues no queríamos conocer de Dios. Y actualmente hay muchas personas, ¿no es así? En la familia, a los amigos, que nosotros esperábamos que después de esta situación muchos tuvieran la sensibilidad de abrir el corazón, pero muchos se están enojando. Muchos dicen: yo no quiero saber nada de eso, ¿por qué tu Dios está permitiendo todo esto? Pero es precisamente ese alejamiento de Dios, ese alejamiento de la luz, que es por parte de no querer, de seguir permaneciendo en la ignorancia. Porque actualmente hay muchos medios para poder escuchar de Dios, para poder conocer de Dios, incluso nosotros, hermanos, como la iglesia. Hay un detalle que el apóstol Pablo dice a la iglesia: les insisto, ustedes, hermanos, nosotros, aquí a nosotros, insisto, ya no vivan más. ¿Qué les da a entender eso? Pues que había en aquellos tiempos personas que estaban teniendo esas características, viviendo como gentiles, viviendo lejos de Dios, aunque venían a la iglesia, sí, pero su entendimiento está en otro lado, su corazón está en otro lado, sus metas están en otro lado. ¿Por qué? Porque vienen a los domingos, escuchamos, pero vamos a los niveles de capacitación. No tengo oportunidad de llegar temprano. Vente a un grupo familiar que pronto, si Dios nos permite, estaremos restableciendo, reaperturando. ¿Para qué? Para conocer el corazón de Dios, para conocer y amar a Dios y amar al prójimo y hacer para conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. No a nuestra manera de pensar. ¿Cuántos han oído que dicen: yo acá estoy bien,
Yo a mi manera tengo mi relación, no voy a la iglesia, no me junto con la iglesia, pero tengo mi relación con Dios. Si fuese así, aquí estuviera, ya está su silla. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te metes con Dios y conoces a Dios, Él te va a decir que eres parte de una familia, que eres parte de un cuerpo que Él está construyendo, edificando y que Él es la cabeza. Él te va a decir eso y sabes, te va a hacer conocer que tienes un don por el cual vas a estar aquí. Pero ¿qué pasa? Muchos no asisten al grupo a conocer de la palabra, no hay el tiempo. O dicen, no hay los medios. Tenemos capacitaciones en un centro que se llama CENCAT. ¿Sí? Es el centro... ¿Cómo es? Centro de Capacitación Teológica. Gracias, Centro de Capacitación Teológica, en donde vemos muchos estamos llamados, muchos al conocimiento de Dios y muchos vienen, pero pocos también son los que se inscriben. Está abierto el lugar. Aquí la iglesia de Unifam, gracias a Dios, nos ha permitido tener y poder compartir la palabra por muchos medios. ¿Sí? De persona a persona nos estamos capacitando, Dios nos capacita para hacerlo. Pero ¿cuál es nuestra reacción? ¿Tenemos todavía parte del viejo hombre? ¿Tenemos parte de las viejas actitudes? ¿Sí? Dice entonces, ese es en el 3, me detuve mucho ahí, pero también la característica 4 del viejo hombre dice que es la dureza de su corazón, ¿sí? Alejándose de la vida de Dios por la ignorancia, ¿sí? Se hicieron a hacer prácticas indecentes, dice por la dureza de su corazón. ¿Saben qué es la dureza de su corazón? Hay personas que nos pasan cosas y entendemos eso, que todos vivimos situaciones bien difíciles en la vida, que ya nos traicionaron, que ya nos defraudaron, que no es lo que esperábamos, alguna enfermedad, alguna separación, nos hace que seamos duros, que nuestro corazón se fuera endureciendo. Pero la palabra dureza tiene que ver, viene del griego que se llama poros. Entre más poros es una piedra, entre más porosa, más dura. ¿Sí? Pero aquí hay una situación que está hablando de la dureza del corazón, de no permitir que sea Dios el que gobierne, de no permitir, de cerrar oído, de cerrar, de volvernos duros para con Dios. Él nos busca, Él nos muestra que dio a su Hijo Jesús para morir por nosotros, que hay una solución. Pero a medida que pasan las cosas, a medida que vivimos en este mundo caído, con una naturaleza pecaminosa, pareciera que el corazón se nos va endureciendo. Yo conozco muchos que han estado, pero que les hablamos, les compartimos, les decimos, hermanos, regresen, les amamos, Dios te ama. Parece que endurecen más su corazón, viendo circunstancias de que le hizo algún hermano, de que le hizo alguien en la iglesia, que le hizo algún líder, que luego vienen y pues no los saludan, o que de alguno ya lo defraudó, que el otro ya me mintió y cosas así, y parece que de eso se endurece el corazón. Pero no viene por allí el asunto de endurecer nuestro corazón contra Dios. ¿Por qué? Si esas circunstancias las genera tal vez el hombre o nosotros, hermanos, ¿por qué endurecemos nuestro corazón contra Dios, el que nos busca, el que nos ama, el que puede transformar ese duro corazón? Y si ahorita lo estás teniendo o lo estás empezando, o ya te estás dando cuenta que está poroso, sí, permítele a Dios que te lo haga de carne, que te haga sensible. ¿Por qué? Pues es la siguiente característica, la última que nos deja ver aquí, la pérdida de toda sensibilidad. Y eso viene de la palabra callos. Ustedes saben que es un callo. Callo no de caer. Callo que está en el pie, yo tengo aquí en la mano, ¿no? Callos, por las herramientas que utilizo, ¿ve? Pero es interesante porque se pierde toda sensibilidad. Yo hay veces que aquí yo me he cortado, se me ha volado el pedacito de piel y no siento. O agarro cosas calientes, ahí no siento. ¿Ustedes alguna vez han tenido eso? Entonces, precisamente estaba hablando de que pierde toda sensibilidad. Un corazón duro, hace que pierda, que peque sin que ya no le importe nada ni nadie. Si ya no siente,
Ya no siente si lastima a alguien con sus palabras, con sus actitudes, con sus respuestas. Es alguien que lastima, ¿sí? Pero, perdón, es alguien que ya no le mueve tantito nada, ¿no? Es cruel, ¿no? Y así yo creo que muchos hemos conocido a alguien, y existen muchos así. Y estoy hablando, que el apóstol Pablo está hablando que precisamente está la iglesia. Por eso él insiste, y nos insiste el día de hoy, que analicemos esta etapa, de dónde venimos. Traemos esa naturaleza, ¿sí? Una naturaleza caída. ¿Saben cómo se le llama a esto? Una depravación total, la depravación del hombre, que requiere precisamente de la gracia de Dios, que Dios ha repartido generalmente a todo el mundo, a ti y a mí, para que nosotros podamos conocer a Dios, para que nosotros podamos convertirnos a Dios, para que nosotros podamos arrepentirnos y darnos cuenta de esa naturaleza, de dónde venimos. Y que es el tiempo que dice el apóstol Pablo: despójense del viejo hombre. Miren, para vivir la nueva normalidad de la iglesia, es necesario que nosotros nos despojemos. ¿Saben qué es despojarse? ¿Alguien? ¿Uno? ¿Qué es despojarse? ¿Qué entienden? ¿Deshacerse? ¿Deshacerse? Deshacerse de algo. Es desvestirse. Despójese, ¿sí? Quítese todo. Fuera. Desvístete. Despójate de ese viejo hombre. No dejes ni los calcetines. Algo puede causar. ¿Se comprende esa parte? Desvístete. Y eso también nos lleva a entender un poco nuestra relación con Cristo. ¿Sabes? Él se vestido con todas esas características. ¿Cómo a qué huele? ¿Se imaginan? Siendo todas esas características, lejos de Dios, lleno de pecado, de impureza, de suciedad. ¿Cómo a qué huele? Si te dejas un calcetín sucio y aunque les pongas perfume sigue oliendo por ahí de repente, ¿no? Nada más que haga calor y ya. Son circunstancias que el apóstol Pablo nos deja o nos enseña claramente que debemos desvestirnos de esa vieja naturaleza, desvestirnos de ese viejo hombre, no dejar nada, ni el odio, ni el rencor, ni el resentimiento con el que muchos llegamos aquí. Claro que sí llegamos así, porque este es el lugar adecuado si tú te sientes así. Pero sabes, él dice, despójense. Y vamos a ver el punto número 2. Para vivir la nueva normalidad en la iglesia, tiene que ver con renovar la mente. Como dice en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévense. Pero renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Pudiéramos ahondar mucho aquí, pero el tiempo nos apremia. Pero algo que es importante es decir, traíamos una mentalidad ¿de qué? De pecado, de esclavitud, El pueblo de Israel, cuando fue libertado de Egipto, ¿sí?, crecieron generaciones durante 430 años que estuvieron viviendo en Egipto. Nacieron generaciones tras generaciones. ¿Y cómo nacieron ellos? Siendo esclavos. Y su mentalidad era de esclavos. Por eso un día que Moisés envió a Caleb y a Josué a ver cómo estaba la tierra prometida, ya estaban por ahí cerquita, y para ver cómo era la gente de allí, y envían a 12, a 10 más con ellos 2. Cuando regresan les explican lo que vieron, y ellos les dicen: es tierra de gigantes, nosotros somos como un grillo al lado de ellos, somos pequeñitos al lado de ellos. Con una mentalidad, el pueblo de Israel no aprendía también a la salida exigían, no creían a Dios,
por la incredulidad, por la idolatría, no llegaron muchos de ellos a la tierra prometida. Pues su mentalidad era: regrésanos, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste al desierto? Al menos allá teníamos carne, ¿no? Eso decir, al menos cuando no estaba en Cristo, hombre, haciendo business, pero había dinero, ¿no? Fíjense, la mentalidad, se cambie su mentalidad. Y aquí viene algo interesante. Cuando nosotros nos veíamos viviendo sin Cristo, alejados de Dios, con estas características, hermano. Estas características es de nosotros venimos, ¿verdad? Entonces está hablando Dios a nosotros, y dice, cuando nosotros estábamos así, traíamos una mentalidad que estaba en el mundo, que estaba en la carne. Nuestra mentalidad no era hacia Dios, no era hacia el bien del prójimo. Si hacíamos un bien era porque nos iba a traer algo de beneficio, ¿sí? Egoístas, soberbios y muchas cosas. Pero cuando dice aquí, pero renuévense en el espíritu de su mente. ¿Sabes? La mente, nosotros lo tenemos así, pensamos aquí, ¿verdad? Pero lo que enseña aquí es el renovarnos. Pero de la mente pasa al corazón, y en el corazón está lo que nosotros recibimos, y de lo que tenemos en el corazón habla la boca. Si nosotros renovamos nuestra mente en decir, yo aquí paro, aquí tiene que ver con que nosotros nos hemos encontrado con Cristo y nos identificamos con Cristo. Nuestra mentalidad es que ya no somos más esclavos del pecado. Nuestra mentalidad es que ya ahora somos libertos por el Hijo de Dios, que vino precisamente a morir en el lugar tuyo y mío para darnos perdón y vida eterna. Es la mentalidad que a veces no lo creemos, como mucha incredulidad hoy está matando a muchos en el mundo. Por no creer, por no obedecer. Incluso fíjense algo tan sencillo como úsate una mascarilla. Y por eso no se puede creer. Pero si nosotros renovamos, que ya no somos más como antes, sino que ahora Dios nos ha hecho una nueva criatura, dice Él, renuévense. Es algo nuevo. Eso que les decía del viejo hombre huele a muerte. Entonces, lo que Él nos llama y lo que Él nos enseña es que nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz. Ese viejo hombre ha muerto con Cristo. Y nosotros debemos ahí pensar, hacer esa transición. Ya no somos el pueblo de Israel, necesitamos desegipciarnos. Ya no traemos las situaciones, las costumbres del Egipto. Bueno, sí, las costumbres de Egipto, pero ya no debemos movernos con esas costumbres de Egipto, que habiendo dejado a uno o a dos, hicieron caer a todo el pueblo y traer la ira de Dios a su pueblo. Habiéndose así la tierra comiéndose a muchos. Qué interesante. Es el tiempo entonces para vivir la nueva normalidad, despojarse del viejo hombre, renovar nuestra mentalidad de que ya no somos más como antes por la gracia de Jesucristo, no porque tú y yo hayamos hecho algo, no hemos hecho absolutamente nada, nada, Él lo ha hecho todo. Lo que Él dice es que tengamos fe, que tú y yo tengamos fe. Él desea, el anhelo de sus corazones, y Él dice, cuando yo venga de vuelta, hallaré fe. ¿Cómo estamos ahora, hermanos? La iglesia, pronto está la venida del Señor, y Él viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Estas son las características que necesitamos. Así comienza el apóstol Pablo hablándole a los efesios, que somos nosotros. Vivíamos en nuestros delitos y pecados. Él empieza en Efesios, es donde viene este pasaje que acabamos de decir, que viene por una iglesia pura, limpia, pura y sin mancha. Y estas son las características. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Para eso vamos a pasar al punto número 3 de viviendo, la nueva normalidad en la iglesia. Es vestirse del nuevo hombre. Vestirse del nuevo hombre. La nueva normalidad en la iglesia
despojarse del viejo hombre, número 1. 2, renovar la mente. Y 3, vestirse del nuevo hombre. Analizamos las características del nuevo hombre. Que dice aquí nuestro pasaje, versículo 24. Por favor, vayamos juntos. Vestidos, sí. Amén. Vestidos del nuevo. Acordamos que decía despojarse es ¿qué? Desvestirse. Y ahora dice vestirse, renovar la mente, revestirse del nuevo hombre. Vamos a analizar algunas características del nuevo hombre santificado. Dice aquí, versículo 24, vestirse del nuevo hombre que está creado a la imagen ¿de quién? De Dios, nada más. El nuevo hombre en Cristo, una nueva criatura, hechos a semejanza de Él, a su imagen. ¿Cuál es? Aquí dice que en justicia y en ¿qué? En santidad. Recordando esa parte, ¿por quién viene? ¿Cómo debemos de estar su iglesia? Limpia, pura y sin mancha. ¿Quién hace eso? La sangre de Jesucristo, que nos lava, que nos limpia. Entendiendo esto, dice, a través de la justicia y la santidad, una iglesia santa, apartada del pecado para Dios, una iglesia obediente, una iglesia que adora verdaderamente a Dios, ¿sí? Y no solo cuando estamos juntos, sino en cada lugar donde nosotros estamos. Dice, una de las características, dice primeramente, por lo tanto, dice el apóstol Pablo con esa conexión, por lo tanto, dejar la mentira y hablar la verdad. Venimos de un contexto, ya hablamos del viejo hombre, basado en las mentiras. Crecemos en las mentiras y creemos que todo el mundo, pues también es mentiroso, ¿ah? Pero dice aquí claro, deja la mentira. ¿Por qué? Porque la traíamos. Es algo de nuestra naturaleza. Y hablar con la verdad. ¿Sabes que hablar con la mentira rompe con la confianza? Recordemos que este pasaje se lo está escribiendo ¿a quién? A la iglesia. Poquito antes, en este mismo capítulo, hablaba de la unidad de la iglesia, ¿sí? De la unidad en Cristo. Y entonces aquí está diciendo, hermanos, una vez que ya se desvistieron, que se despojaron, entonces dejen la mentira. Ya no la practiquen más. Enfrenten la verdad y háblense con verdad. ¿Quién? Los unos con los otros, o los unos para con los otros. ¿Te imaginas aquí en la iglesia seguir practicando la mentira? Y mucho lo hacemos, pero podemos también decir mucho lo hacíamos. Practicar la mentira, decir sí voy a ir y no vas, sí voy a llegar y no llegas, sí lo voy a hacer y no lo haces. Practicamos la mentira, pero ahí es donde se ve en el corazón cuando hay una alevosía, ¿sí? En todo el sentido, para mentir, para destruir. Pero no hay mentira, ¿cómo dicen? Hay unas mentiras que son ¿qué? Pues hay algo que la mentira no tiene que ver nada con la piedad. Si tú le dices a alguien, oye, es que eres, ¿qué podemos decir? Pues no quiero lastimar a nadie, ¿no? Eres sumamente alto, ¿no? Y te ves alto con ese vestido, sí, pero pues alguien me decía chaparrito, ¿no? Pero dices, es una mentirita piadosa porque te quiero, tú sabes, ¿no? No existe la piedad con la mentira. No podemos decirle a alguien algo que no es cierto solamente porque yo siento feo. No es piedad. No podemos decirle a alguien que va en un buen camino cuando es mentira. Por eso es importante que nos hablemos con la verdad y por eso a veces nos sentamos aquí. ¿Sí? Nos sentamos con los hermanos, nos sentamos con la familia, con los hijos, a hablar, a ver qué pasa, qué está pasando. Estás mal, vas por mal camino, corrige eso. Eso a veces nos trae problemas. Sí, pero es hablar, dicen que la verdad duele. ¿Cómo dicen? La verdad, ¿cómo no peca, pero qué? Pero incomoda, ¿no? La importancia de hablar la verdad los unos con los otros. Está hablando de la iglesia, de una iglesia de luz, de una iglesia santa, de una iglesia que crece en el amor,
en la santidad. Allí sí hay piedad hablando. Pero hay algunos, ¿sí?, que se creen Dr. House, ¿no? Son crueles. Hay modos de decirlo. Hablar la verdad para el sano crecimiento y desarrollo de la iglesia. Hermanos, ahí les va una. Necesitamos que cada uno de nosotros sentamos parte de la iglesia, del mover de Dios, que corrijamos nuestra vida, que asistan a la iglesia, que aprendan. Dice aquí, ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Y cómo vamos a aprender si no vienen a la clase, si no vienen a la prédica, si no vienen a la enseñanza de Biblia, no van al grupo familiar, no asisten con su mentor, al discipulado, a los niveles de capacitación? ¿Cómo vamos a aprender así de Cristo? Sí. Mientras nosotros decimos, yo soy cristiano, pero necesitamos analizar cuánto del viejo hombre hay. Bien, dice otro, hablar con la verdad. Ay, ya se me perdió. Bien. Vamos a terminar. Se me fue. Enójense, pero no pequen. Es importante que el apóstol Pablo nos habla, nos insta a no pecar. Y parte de pecar es enojarnos. Dice aquí, está bien, enójense. Hay cosas que nos hacen enojar, ¿no es así? Hay cosas, estas cosas que les digo, que a veces que nos mientan, nos hacen enojar. Que nos defrauden, nos hacen enojar. Pero dice, no pequen, no dejes que se ponga el sol sobre... que llegue la tarde, no te vas a dormir con ese problema. Arréglalo. Pero también dice, arréglalo en tu corazón, no peques, no permitas que dentro de tu mente, dentro de tu corazón se esté formando amargura, odio, venganza. No peques, no lo maquines. Allí arréglalo, es el momento. Dicen, ¿tienes cuánto del día? ¿24 horas? 12 horas del día de la luz para resolver tu problema, de que aquí no se genere un odio en contra de las personas, en contra del hermano, la iglesia, del pastor, del líder, del jefe, del maestro, de los hijos, que no se genere aquí. ¿Cuántos vivimos con eso? ¿Por qué? Porque no lo han arreglado aún y viven en pecado, están pecando con la venganza. Enójense, pero no pequen. No le den lugar a ¿quién? ¿Quién es el padre de la mentira? No le den lugar al diablo. ¿Cuántos pensamientos y cuántas acciones de venganza podemos ver? ¿Cuántas personas se han retirado de la iglesia? ¿Cuántas personas han dejado su ministerio porque le han dado lugar al diablo? ¿Y saben cuántas personas, cuántas familias se están desintegrando? ¿Cuántos matrimonios se han desintegrado por no resolver, por vivir enojados, por vivir amargados? Por eso dice el apóstol en Hebreos, no le den lugar al diablo. Dice que ninguna raíz de amargura crezca, sino vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No entristezcan al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Esa es una característica del nuevo hombre. No entristece al Señor porque ha entendido que Cristo es el que rescató, que Cristo es el que nos liberó, que ya no somos más hijos del pecado, que nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los ha hecho llamados hijos de Dios. Y aquí viene una palabra para ti, que aún no le entregas tu vida a Cristo. Escuchaste las características del viejo hombre con las que nosotros venimos, de donde nosotros vivimos en este mundo caído, pecaminoso. Esas son las características. Calumniadores, como lo que acabamos de escuchar en el testimonio. Dice también que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca. Hablar con dolo, no nuestras charlas que no llevan a nada, que llevan a dividir. Nosotros venimos de allí y hay una esperanza grande. La muerte actualmente, pues toda la vida nos ha acechado, ¿no? Pero aún más. Yo quiero decirte que hay una esperanza grande en Cristo Jesús. Que tú te diste la oportunidad de venir hoy aquí, es por gracia de Dios, que quiere que escuches este mensaje y tú tomes una decisión por Él.
Estás cansado tal vez de todo eso que nosotros acabamos de hablar, de la depravación que está en nosotros. Tú has venido aquí porque Dios quiere que escuches quiénes somos, y nadie más que Él para decirnos, pero también para proveernos una solución. El hombre, nacemos alejados de Dios, caídos de Dios, pero Él ha enviado a Cristo, ¿sí? El Maestro, el que nos enseña. En Él y solo en Él hay perdón, porque Él cargó con tus culpas y tus pecados y los míos y los del mundo. Dios ha extendido su gracia para con todos. Para ti que hoy viniste, para ti que has sintonizado, que estás escuchando este mensaje. Es el tiempo de venir y vivir la vida, la verdadera vida que se encuentra en Cristo. El propósito por el cual tú y yo hoy estamos aquí vivos. Que Él se manifieste en nuestras vidas. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Solamente reconocer que sí es cierto, que somos pecadores. Reconocer nuestra condición delante de Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, aquí estoy mi vida, soy un pecador, pero yo no puedo con esto. Necesito tu ayuda, tu amor, tu perdón, tu salvación. Necesito de ti, que tú me levantes, que me des una nueva vida, una nueva oportunidad de vivir en este mundo. Quiero ser tuyo, quiero ser luz. Cuando antes era tinieblas, hoy quiero ser luz. Cuando antes yo era muerte, ahora quiero vida. Cuando antes era tristeza, hoy quiero alegría. Cuando antes era el dolor insaciable, ahora hay sanidad en ti, Señor, y una nueva esperanza. Hoy te invito, que tú has escuchado este mensaje tanto para la iglesia, para los que ya no han asistido a la iglesia y para aquellos que nunca lo han hecho. Cristo tiene un plan maravilloso de salvación, y hoy es el día. Aprendiendo a vivir la nueva vida, la nueva normalidad del cristiano, desde todos los tiempos y más hoy en día. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos escuchar